Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Los saludamos en su canal Dios, la Biblia y la familia. Y como siempre, yo soy tu servidor, el profesor José Luis Dávila. Y enviamos un cordial saludo a todos nuestros queridos suscriptores y a nuestros amigos que nos siguen y nos ven. Mi teléfono WhatsApp es el 81 80 10 26 47. Vamos a iniciar con nuestro tema muy interesante el día de hoy, que lo he titulado ¿Cómo criar hijos campeones? Repito, ¿cómo criar hijos campeones? Y el subtítulo del tema el día de hoy es educar e instruir a nuestros hijos. Repito, educar e instruir a nuestros hijos. El título es ¿Cómo criar hijos campeones? Para esto yo primeramente quiero ponerte un ejemplo de un campeón. Obviamente no queremos que nuestros hijos quizás pudiera ser, pero no voy a hablar acerca de que ellos lleguen a un campeonato, a ser campeones o ir a obtener una medalla en las Olimpiadas o estar en las grandes ligas, que pudiera ser. Pero el punto principal aquí de un campeón que quiero comentarte es ser victoriosos, ser vencedores en su vida. Y para eso hay que criarlos, para eso debemos de criarlos. Y el padre o la madre viene siendo el entrenador, el que lo va a entrenar para la vida, pero para que no sea un fracasado, sino para que sea un victorioso, para que sea un campeón en su vida. Bueno, este es un ejemplo que inicio para comentártelo. Este tema va dirigido a los padres, a los que se están preparando para ser verdaderos y fieles padres. Y al hablar de padre hablo de la madre también y también del papá. Y al hablar de hijos, también hablo de hijos e hijas, para tenerlo bien presente. Entonces, el criar campeones es que ellos venzan los obstáculos, las dificultades, todo lo que se presente en este mundo que cada vez es más difícil. Es importante que cada padre de familia podamos cumplir con nuestra función, que viene siendo el de ser padre y criar campeones a nuestros hijos o criar hijos campeones. Para esto yo quiero leerte en la epístola de Efesios, capítulo número 6, verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es un mandamiento de parte de Dios que nos dice en el Nuevo Testamento. Dice, a los padres va dirigido. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay que criar campeones, obviamente, victoriosos, que puedan vencer en la vida. ¿Por qué? Porque se necesita. Ser padre es una vocación de tiempo completo. El padre, la madre, que es importante que los hijos puedan enfrentar dificultades, obstáculos en la vida. Y para eso tenemos que, como padres, entrenarlos para que nuestros hijos sean, como te estoy diciendo, victoriosos. Y el mejor, entonces, ejemplo que vemos nosotros es del atleta. Primeramente el atleta, el deportista, que puede hacer muchas y grandes, maravillosas cosas en su vida. Pues es importante que el padre, papá, mamá, lo preparemos a nuestros hijos para que ellos puedan salir adelante, impulsarlos para la victoria de la vida, para ser campeones en su vida. Así como el atleta, de la misma manera ocurrirá con el padre que quiera que sus hijos sean campeones. Hay que tener visión, hay que tener pensamientos, hay que tener ideas, hay que tener orientaciones importantísimos para que nuestros hijos, para que tus hijos no sean unos fracasados, sino sean victoriosos, sean campeones en su vida y puedan ser de mucho bien para la familia que vayan a formar y para la sociedad y para el país y, ¿por qué no?, para este mundo también. Pero déjame decirte que con tristeza, por otro lado, con desgracia, podemos decirte que muchos padres de familia piensan que sus hijos se van a criar solos, solitos, como si fueran unos animalitos,
No, querido amigo, aún hoy en día los animalitos, como los perritos, pues les dan educación, formación y ciertos hábitos. ¿Cuánto no más a nuestros hijos, a tus hijos? Pero hay muchos papás que piensan de esa manera y piensan que otros se deben encargar de la educación de sus hijos, lo cual es un error muy grande. Por eso es importante el diseño original de la familia, es que los padres sean los que tengan el ejemplo, la autoridad moral para poder guiar a sus propios hijos y prepararlos para el futuro, porque se requiere, se necesita. Entonces, lo primero que debemos de entender cómo crear campeones es que veamos nuestra responsabilidad a los padres. En nuestra experiencia de más de 20 años de consejería y orientación, platicando con algunos consejeros familiares, homólogos, creemos que la parte fundamental para criar buenos hijos o hijos campeones está en enseñarles los límites, establecer límites en sus propias vidas cuando son pequeños, en sus primeros años. O sea, repito, para empezar a formar un campeón, un hijo campeón, desde los primeros años hay que poner mucho cuidado en él o en ellos o en las niñas. Hay que establecer límites aún a su edad, a su poca capacidad que puedan tener de entendimiento, pero lo tienen. Hay que ponerle ese límite. Un ejemplo para entender el término de límite es el de la propiedad. Cada casa, cada terreno tiene un límite de propiedad que se establece y que de ahí no se pueden sobrepasar en la construcción. Ese es el límite de la propiedad. Para poder entender entonces ahora, cuando nos vamos a la formación, a la crianza de los hijos, ponerles límites a ellos para establecerlos alrededor de nuestros hijos y que le ayudarán primeramente para controlar sus emociones, tener un autocontrol y una responsabilidad, unos sentimientos buenos, conductas y actitudes. ¿Cómo? ¿A su temprana edad? Sí, claro, en los primeros años, pudiéramos decir en los primeros 3 años, aunque claro que se tiene que hacer de una manera permanente y continua. Así es como se debe de hacer. Recordemos que nuestros hijos e hijas no nacen con límites, no nacen enseñados. Cuando ellos vienen a este mundo no tienen ni idea de cómo vienen y qué términos están aún ellos para hacer las cosas en su niñez. Entonces es bien importante establecer límites bien definidos, claro, a su nivel, sin abusar. Ver a nuestros hijos para que ellos aprendan lo que son, lo que van a hacer, sus responsabilidades, cómo debemos de tratarlos, de cuidarlos, establecer límites claros que ellos puedan entender a su nivel. En este punto quiere decir que no debemos a los niños de consentirlos o consentirlos demasiado, porque eso afecta a que los niños se haga un niño, como le dicen, consentido, chiflado, o rebelde, o necio, o terco. Y entonces, si nosotros lo dejamos así, papá, ese niño en el futuro va a ser un derrotado. Lo va a derrotar la vida, los problemas, los obstáculos, porque se guía por sus emociones, no tiene límites, quiere hacer lo que quiere, y eso le va a afectar. Por eso quiero decirte, es muy importante, los niños en los primeros años de edad, ¿verdad? De 1 a 3 años o a 6 años, no tienen todavía un buen razonamiento, apenas empiezan a desarrollar su cerebro, de tal manera que necesitan que alguien les enseñe, que alguien sea su entrenador, necesitan que ellos puedan decirle lo que se debe hacer, lo que es bueno y lo que es malo a su nivel. Ellos deben aprender que es importante, que se tiene que obedecer o vivir bajo reglas o bajo leyes. Ahorita todas las instituciones, incluyendo la familia, la escuela, el trabajo, la universidad, el gobierno, tiene instituciones y tiene reglamentos
que se deben de acatar y de obedecer. Si no, vamos a tener una consecuencia, cada uno. ¿Por qué? Porque hay niños que se les deja que hagan lo que quieran. Les dicen algunos padres o madres, déjalo que haga lo que él quiera. Y no le ponen límites o reglas que son los que le van a guardar o a cuidar en su vida. Y se tiene que ser consciente de esto. Tenemos que convencernos, porque por eso es el fracaso de muchos hijos, por eso es el fracaso de muchos padres, porque no formaron, no criaron hijos así, de esa manera. Los dejaron a la deriva. Si un padre de familia solamente se dedica a estar por otro lado castigando a su hijo sin explicarle nada, hasta dónde llega lo que pueden hacer, sin enseñarle que existen reglas, aún en la casa a su nivel y que deben de cumplir, entonces ese castigo sin instrucción no va a producir fruto, ni va a haber un beneficio para eso. Y muchos niños, cuando se hace mal esto, crecen con dudas, con miedos en su vida, y entonces esto les afecta. Además, cuando un padre regaña a sus hijos, enojado, iracundo, con gritos, le va a hacer daño al niño cuando los culpan. Y no hay un ingrediente importante incluido para los niños, que es el amor. Y no hay amor, nada más hay regaños o nada más hay descuidos. Se está preparando a un niño para una vida débil, frágil, que puede llegar ese niño después a los vicios, o aún hay tantas cosas que lo van a afectar, como te lo voy a estar comentando en este mensaje. Por eso es importantísimo, como padres y madres, al hablar a nuestros hijos acerca de las consecuencias reales, porque sí hay consecuencias de no ponerle límites a nuestros hijos. Entonces es importante esta frase: hijo mío, yo estoy dispuesto a darte todo lo que necesitas, pero si tú no obedeces, te daré para tu bien, atente a las consecuencias. Esto es importante que ellos los puedan entender, y nada como un padre o una madre que pueda estar al pendiente de sus hijos en una cercanía, como te lo voy a estar diciendo. Y como lo he comentado en la consejería, muchos padres de familia, que no hay como papá o mamá esté cerca del hijo, estén cerca para formarlos, porque te pongo el ejemplo del atleta. El atleta tiene un entrenador y el entrenador ahí está viéndolo, ahí está corrigiéndolo, ahí está animándolo o ahí está regañándolo si se requiera, pero con el propósito de corregir, de hacer bien lo que está practicando. Ese es el entrenador. Así lo debe hacer papá y mamá. No como gendarmes, no como policías, pero sí. Ahora imagínate cuál entrenador va a estar por ahí por teléfono, nada más. ¿Cuál entrenador va a estar ahí a lo lejos, a distancia? De ninguna manera. Con los hijos hay que estar cerca, sobre todo en los primeros años de vida. Porque ¿cuántos padres de familia descuidan a sus hijos? Los dejan a la deriva. Ahí lo dejan en la guardería, que yo no digo que esté mal, la guardería. Ahí lo dejan con el pariente, con la abuelita, los abuelos, lo dejan en la escuela, pero no hay como los padres de familia que lo formen, lo eduquen y lo críen. ¿Por qué? Porque es el mejor entrenador, es el que le va a doler en el alma lo que le pase. Y si progresa o no progresa, él lo va a sentir y va a buscar ayudar, obviamente, con todo a su hijo. No hacerlo de lejos. También entonces es importante que las reglas sean bien puestas y que haya y se vean las consecuencias que tenemos por desobedecer una regla, una ley. Por eso es importante para poner esos límites a nuestros hijos. El objetivo no es estarlos castigando. Por eso leímos que no provoquemos a ira a nuestros hijos, pero tampoco no hay que ser pasalón ni consentidor y dejarlo, sino buscar corregir las fallas con corrección y con amor, con instrucción. Es lo que quiero decirte muy claro, que te quede, porque sin instrucción no va a haber
esperanza. No se están haciendo las cosas bien. Porque algunos padres de familia nos han llegado y nos dicen, ¿por qué mi hijo se porta mal? Entonces es importante, papá y mamá, que conozcas a tu hijo. Un entrenador va a conocer el elemento que tiene. Papá y mamá debes de conocer a tu hijo porque lo recibiste de pequeñito, una masita inocente, que no conoce y no sabe muchas cosas, y que es tu responsabilidad delante de Dios y de la sociedad que lo formes como debe de ser. Entonces, sí, hay muchos niños que a veces ya no pueden con ellos los papás, ya nos han llegado a decir, ya no puedo con mi hijo. ¿Pero por qué? Porque no lo formaste bien, porque no lo criaste como debía de ser, porque tiene mala conducta, ha repetido años y no en la escuela y no ha avanzado. O por otro lado hay niños con depresión, con ansiedad, con estrés, que no les ha funcionado ahí a los papás que los estén formando o educando. ¿Por qué? Porque hubo problemas, hubo pleitos, hubo iras, hubo divorcio, hubo cambios de escuela o cambios de ciudad. Y esto de una manera u otra afecta. Y no hay como papá y mamá que sepa, que conozca a sus hijos. Entonces lo que quiero decirte en este mensaje y también para tu hijo es que cuando presenta una mala conducta, tú estés dispuesto a corregir, a comprender, a decir, ¿qué te hace? ¿Qué te está afectando, hijo mío? Conocerlo, a veces con las mismas actitudes o acciones que tiene, tú te das cuenta qué le está pasando, qué te duele, qué te afecta. Muchos padres no hacen esto o no lo hicieron y ahora tienen unos hijos que están batallando y batallando. Mira, querido amigo, amiga, si tú crías bien a tu hijo, te va a evitar en el futuro de muchos problemas, de muchos. Pero si no lo crías bien, en los primeros 6 años de su vida vas a tener muchos problemas en el futuro. Muchos, muchísimos, que te vas a dar topes en la cabeza. Por eso es importante crear hijos campeones y dedicarles el tiempo a esta etapa de 1 a 6 años, porque pasa rápido, pasa pronto y de pronto ya nos damos cuenta que va para la secundaria o que va para la escuela o preparatoria y universidad y no lo formaste, no lo creaste a los principios de esa edad. Claro que siempre, toda la vida, mientras lo tengas cerca de ti, pues que te preocupes por él y lo instruyas y lo ames y lo corrijas. Es importante, pero sobre todo estar cerca también de él y enseñarlos a razonar, a pensar. Esto es lo mejor para que ellos puedan entenderlo. El entrenador está continuamente formando todos los días la disciplina, ¿verdad? No desvelarse, tener hábitos, tener control propio en su vida, y hacerlos razonar y estarlos entrenando continuamente, todos los días, día y noche. Claro, no como gendarme o no como un exceso de cuidador o sobreprotección, pero sí en lo fundamental, en lo importante cuando veas una mala conducta o cómo hay que enseñarle las cosas. Es importante hacer esto. No hacerlo de una manera autoritaria, abusiva o intempestiva, ni por el enojo, ni por la cólera, sino más bien darles razones, tranquilo, platicar y ver que cuando hacen las cosas mal, le va a ir mal. Es obvio, ningún papá va a poder tener cuando el hijo se porta mal, incluso en la escuela, ¿verdad? Se subió a una barda y se cayó. ¿Quién lo mandó que se subiera a una barda? Y si él lo hizo por su propia cuenta, pues claro que va a tener consecuencias. Y te van a llamar a ti, tú vas a tener que responder a eso. Y claro, cuando es accidente, pues no hay una culpabilidad, pero cuando se hacen por hacer mal las cosas, por desobediencia, por no acatar la regla, pues le va a ir mal. Esto es importante. Y poner atención, no descuidarlos, porque hay mucha gente que se dedica a trabajar,
y es bueno trabajar. Hay mucha gente que se dedica a edificar y está bien edificar, está bien el ministerio, está bien el trabajo, está bien el estudio y todo, sin descuidar a tus hijos, estando al pendiente de él o de ella siempre. Es importante, porque ¿de qué sirve tener mucho crecimiento en otras cosas, dinero, material, y tener hijos que se pierden en el sentido de los vicios, de las drogas, del sexo, de la violencia y de muchas cosas más que está viendo y va a ver en el futuro? Por eso este mensaje es para los papás que quieran criar hijos campeones. No campeones en el deporte que pudiera haber, sino campeones para la vida, con victoria, con triunfo, profesionistas, profesionales que le hagan bien también a sus familias, a sus hijos, a la sociedad. En el futuro, que tú los prepares para eso. Hijos disciplinados, con carácter, obedientes, sujetos a las normas, a las reglas. Esto va a ser de mucho beneficio, aún en la honestidad que tanto se requiere, que vivimos en un país donde hay mucha corrupción y mucha deshonestidad. A ser honestos, porque los deshonestos van a ser desacreditados, van a ir a la cárcel, van a ir a ser avergonzados, pero los hijos honestos van a figurar, van a ser puestos ahí como ejemplo. ¿Por qué? Porque son campeones, porque llegaron al triunfo en su vida, porque fueron formados, criados de tal manera que así fueron. Pero ¿cuántos papás han hecho lo malo en la crianza de los hijos? Déjalo que haga lo que quiera. Ahí va el niño, el pequeñito en el supermercado, haciendo berrinches, tirándose al piso, porque quiere una bolsa de paletas. Y está bien, darle una paleta como premio, pero no con un chisme o con un enojo o con llorar. Eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque ahí se ve de inicio la derrota que está teniendo con la crianza de sus hijos. Y nuestros hijos, déjame decirte que es lo más valioso que tenemos. Es lo que Dios nos ha dado con mayor valor. No es la casa, que aunque es buena, no es el carro, no es la profesión, que qué bueno y todo lo demás, sino lo que tiene más valor son los hijos, son seres humanos que razonan, que piensan, que sienten, y ellos responden al estímulo que se les da. Si no les das buen estímulo, van a responder mal a la sociedad, pero si les das buen estímulo, van a responder de buena manera hacia su familia, hacia la sociedad. Por eso es importante esto, para que ellos tengan control de su vida, para que ellos puedan ser también hijos obedientes, para que puedan ayudar al que necesita y aún a su propia familia. Por eso es importante que nuestra voluntad pueda estar de alguna manera sujeta a las buenas cosas, a los mandamientos, a las reglas y a la obediencia y respeto a sus propios padres. Pero ¿qué vemos el día de hoy? Una gran falta de respeto a los padres, una gran falta de obediencia a las instituciones, a las reglas, a las leyes, y por eso se puede ver mucha violencia y destrucción. No hay como criar hijos campeones. Es importante enseñar a nuestros hijos a obedecer de acuerdo a su edad, de acuerdo a lo que ellos puedan entender, enseñarlos para que también respeten y aprendan de sus maestros, y sobre todas las cosas también a Dios, a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el día de hoy, querido amigo, está el mundo casi lleno de fracasados. Hay muchos fracasos en la vida. De una manera u otra han fracasado en los matrimonios, en las familias. Hay adulterio, hay engaño, hay alcoholismo, hay drogas. Y los están afectando. Los jóvenes quieren hacer lo que quieren. Y entonces vemos cómo está la sociedad descompuesta y descomponiéndose, porque todo vino a través de las familias, todo viene a través de nuestros hijos. Había un personaje experto en la familia que decía: como va la familia, va la nación. Repito, ¿cómo está la familia? ¿Cómo va la familia? Así va la nación. Si la nación va mal,
entonces la familia está mal. Si la nación va bien, la familia va bien. Pero es importante. ¿Y quién no quiere tener una familia bien? ¿Quién no quiere tener hijos campeones? Yo creo que la mayoría. Pero esto requiere esfuerzo, tiempo, dedicación, instrucción, que es lo que Dios quiere para que nuestros hijos sean campeones. Pero hay que gobernarlos de buena manera, para hacerlos criaturas racionales, para ponerle límites, que es importante. Papá y mamá, que le demos razones a nuestros hijos, y ellos necesitan, sobre todas las cosas, amor. Hay que darles amor, cariño, porque muchos no se les ha dado como debiera de ser. Muchos dicen, yo amo a mi hijo y le doy todo lo que quiere. Eso no es el amor verdadero. Eso solamente es una partecita del amor. El amor es integral, es junto, es completo. Es sí, proveer lo material, pero también proveer lo sentimental, lo amoroso, lo cariñoso, la instrucción, el ejemplo, la corrección. Eso es criar hijos en disciplina y amonestación de parte de Dios. Integral, de una manera completa. No se trata que nuestros hijos sean criados en una atmósfera de miedo, de terror, de desconfianza, de golpizas, de castigos. Puede haber castigos, puede haber correcciones, pero sobre todas las cosas con una base fundamental de amor, desde donde hay que formarlos con hábitos, levantarse a la escuela, acostarse, lavarse los dientes, limpiar el cuarto, limpiar los zapatos, higiene personal, sobre todo ahorita con la pandemia, lavarse las manos continuamente. Eso es lo que haría un papá y una mamá amorosos, que siempre están conscientes de cuidar a sus hijos. ¿Por qué? Porque si no, hay consecuencias. Van a venir consecuencias. Y no porque yo las imponga o vengan, sino son naturales. Si tú sueltas, por ejemplo, un objeto, tomas un objeto y lo dejas caer, pues se va, lo sueltas y la ley de gravedad lo lleva hacia abajo, hacia el piso. Así también, si no hay una obediencia a una regla o a una disposición de las instituciones, va a haber consecuencias. Otro ejemplo, si tú te pasas un alto en rojo y ahí está un tránsito o un policía, pues te va a infraccionar o vas a cometer un choque, un accidente, que hasta puedes perder la vida. Esas son las consecuencias de no obedecer las reglas. Entonces, el criar hijos campeones va a ser una persona disciplinada. Así lo dicen muchos estudios, así lo dicen muchos investigadores, para guardarlos y cuidarlos de tantas cosas que se vienen o que se han venido sobre este mundo, como la violencia, lo sexual, las drogas, como todo lo que está pasando el día de hoy, los divorcios, las desintegraciones familiares y todo lo que está afectando a los hijos. Por eso tenemos que aprovechar el tiempo para nuestros hijos. Son 6 años que hay que estar bien al pendiente de ellos, aún ser como sacerdotes en su vida, en oración, llevándolos en oración, pidiéndole a Dios que ellos puedan ser guardados y cuidados, sobre todo en sus vidas. Entonces es importantísimo, volviendo a repetir, que los padres pongan límites razonables a sus hijos, a sus adolescentes, porque viene cada vez más fuerte, sobre todo en la edad de adolescente, lo sexual. Viene la testosterona a explotar dentro de su organismo, porque es natural, y empiezan a salir las pasiones juveniles, como son lo sexual, y hay que guardar y cuidar que no se vaya a enredar inmediatamente con esto, para que ellos sean guardados en todos los ámbitos, en la violencia, en las drogas, ellos tengan fortaleza y también ellos en el futuro sean profesionistas, que ellos puedan dar testimonio que sus padres los amaron, los formaron, los criaron.
como hijos obedientes y felices, no a fuerzas, sino felices. Se requiere un equipo, un trabajo, papá y mamá, ahí en el hogar, en la familia, para poder criar hijos campeones y orientarlos en todo, en los hábitos, en lo sexual, como debe de ser a su nivel, no adelantarnos, cuidarlos de la pornografía, cuidarlos de la violencia, cuidarlos de tantas cosas que a los jóvenes los están desorientando el día de hoy, y vemos después también cómo les afecta en sus vidas y son derrotados. Pero eso no es lo que queremos para nuestros hijos. Queremos hijos campeones que venzan la adversidad, que venzan todo lo que puede ofrecer de mal este mundo o las personas que están cerca de nosotros. Entonces podemos hacer esto. ¿Y cuáles son las ventajas que van a venir sobre ellos cuando nos abocamos como entrenadores a los primeros años de vida? Va a haber un adelanto escolar, va a haber un avance, va a ser liberado de las drogas, del alcohol, va a tener una visión, va a querer ser un alumno que vaya adelante en sus calificaciones. ¿Por qué? Porque fue enseñado, fue instruido, fue entrenado para lograr esto. Y sobre todas las cosas, también un punto importante, querido amigo, como le he comentado, la comunicación en la familia. La comunicación y la confianza con nuestros hijos, para que ellos nos tengan esa confianza y se acerquen y platiquen con nosotros. A veces los niños tienen más confianza con mamá, porque está cerca de ella. La mamá ahí está casi la mayor tiempo del día, y ellos tienen confianza, pero papá tiene que tener confianza con sus hijos varones para que ellos puedan acercarse y comentarle sus problemas, sus cosas, o que tú le preguntes y te diga la verdad y tú puedas ayudarlo, amarlo, para que tú lo enseñes, lo instruyas como el ejemplo, el entrenador con el atleta, para que él pueda entender y salir adelante. Porque cuando los hijos no obedecen, te lo vuelvo a decir y es importante, fracasan en la vida. Van a tener fracasos que les puede costar mucho a ellos, tantos problemas. Pero no hay como realmente tener comunicación con nuestros hijos y que ellos obedezcan. Quiero terminar, leerte un proverbio, capítulo 22, verso 6. Proverbios 22, verso 6 dice: instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Qué importante es esto. Instruye. Necesitamos instruir a nuestros hijos, entrenarlos con palabras, darles información para que ellos les pueda servir a su nivel, para que ellos puedan entender aún también la palabra de Dios integrada, aún también la fe en Dios que les puede ayudar, los 10 mandamientos, por ejemplo, también enseñarles que existe un Dios vivo, real y verdadero, y que hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, su Hijo, que vino al mundo para dar su vida por nosotros. Entonces, qué importante es esto, cómo criar hijos campeones. Ya nada más me resta entonces invitarlo a usted para que le ponga dedito para arriba y se suscriba a su canal de Dios, la Biblia y la Familia. Yo soy tu servidor, el profesor José Luis Dávila. Mi teléfono WhatsApp es el 8180-1026-47, donde estoy para servirte, diciéndote que nuestra consejería es gratuita y confidencial. Hasta la próxima.